Y tras incesantes bombardeos por parte del régimen sirio, más de 250 civiles habrían perdido la vida en las últimas horas en Guta, un suburbio de las afueras de Damasco dominado por los rebeldes, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El director del hospital de esa localidad confirmó que al menos 20 niños han fallecido en estos ataques aéreos, que según explicó, no son nuevos y se han registrado en los últimos 5 años. Pero los que han tenido lugar en los últimos días, dijo, no tienen precedentes por su ferocidad. En Guta, ciudad de unos 400.000 habitantes, escasean las medicinas y los hospitales presentan severos daños. Advertimos que algunas de las imágenes que vamos a presentar a continuación pueden ser perturbadoras. Y para tener más detalles sobre esta información, José Levi nos acompaña desde Jerusalén. José, ¿qué tal? ¿Qué más sabemos sobre estos cruentos ataques? Hola, José Manuel. Realmente se encuentra Siria en una situación de alerta, en este caso humanitaria. Lo vemos en esta zona de Guta, donde según dicen en la UNICEF, ya no hay palabras que puedan describir ahí el sufrimiento, sobre todo de los niños. Estamos hablando en estas 48 últimas horas de 58 pequeños que han perdido la vida, 42 mujeres. Aparte vemos en estos escenarios terribles, infernales realmente, como muchas veces los heridos por los propios bombardeos, 1.200 heridos en las últimas 48 horas, simplemente no tienen, la gran mayoría de ellos, a dónde ir, porque los hospitales están destruidos por los bombardeos. Y entonces esto lleva a una realidad terrible. Se está a la espera de que esos bombardeos del régimen de Bashar el-Assad fueran finalizar, pero por ahora no se ve algo así. Y junto a esto vemos una alerta bélica, ya que lejos de Damasco, en el norte del país, en la región de Afrin, ahí habían entrado hace un mes las tropas turcas para luchar contra las fuerzas kurdas en esa área, y resulta que ahora los kurdos han dado un giro en su política, y si hasta ahora se oponían a las fuerzas del régimen de Assad, ahora pidieron la asistencia de milicias que son leales a Assad para poder enfrentarse a los turcos, y esto ha llevado, por ejemplo, a que el ejército turco haya lanzado obuses de artillería en los cuales al menos 2 miembros de estas milicias pro-Assad han perdido la vida, y ahora el temor es que se pueda llegar nada más y nada menos que a una guerra o algún tipo de enfrentamiento entre las fuerzas pro-Assad sirias y Turquía. José Manuel. Ciertamente que ojalá que no lleguemos, José, a esta situación. Ahora bien, cambiando de tema, el presidente palestino Mahmoud Abbas, de visita en Nueva York, llama a una cumbre internacional por la paz para justamente destrabar el conflicto israelí-palestino. ¿Sorprende esta propuesta, José? Nos sorprende el marco en el que la propone, ya que hasta ahora Estados Unidos era considerado como el mediador honesto en lo que es el acercamiento o los intentos de hacerlo entre israelíes y palestinos. Pero ahora, sobre todo después de la decisión del 6 de diciembre de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, entonces ahora lo que dice Mahmoud Abbas es que es necesario un mecanismo multilateral, o sea, con varios países, también Estados Unidos, pero que solamente así se podrá avanzar hacia el final del conflicto. Pero esto ha llevado, por ejemplo, a que Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, ya que estas palabras las efectuó Mahmoud Abbas delante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, lo que dice Nikki Haley es que Estados Unidos e Israel quieren avanzar hacia las negociaciones, pero que no van a perseguir a Mahmoud Abbas para que acceda a negociar. José Manuel. Veremos si tienen lugar estas negociaciones o no. Ahora bien, por otra parte, el ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es investigado por un 5º caso de presunta corrupción. Entiendo que miembros de su círculo cercano también han sido arrestados. ¿Qué reacciones tenemos a esta hora de la noche en Tel Aviv sobre este tema? Sí, cada vez la situación se va complicando más. Hace unos días informábamos de que la policía decía había suficientes evidencias para procesar a Benjamin Netanyahu. Ahora, en estos días han surgido 3 casos más, en los cuales, sobre todo allegados a Netanyahu, son sospechosos de algún tipo de corrupción. Entonces, todo esto está llevando a que en el panorama político israelí aseguren que es imposible
que un primer ministro sobre el cual hay tantas sospechas pueda seguir en su puesto. Dicen que tampoco ni siquiera tiene la capacidad de tener el tiempo suficiente para poder dirigir al país, pues estar todo el día haciendo frente a las distintas acusaciones. De su parte, Benjamin Netanyahu habla de una caza de brujas. Él asegura que lo que ha ocurrido en estos últimos días es realmente escandaloso, que hay una campaña para intentar terminar con él en el poder y, en cualquier caso, él asegura que seguirá como primer ministro de Israel. José Manuel. Muchísimas gracias, José Levi. Era José Levi informando. Se los adelantábamos en titulares. En Siria, las fuerzas progubernamentales ya están entrando en la región de Afrin para apoyar a los kurdos. Lo informan varios medios. Por su parte, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan señaló que intensificará la operación militar para acercar a las milicias kurdas en la zona. Nuestra compañera Julia Muriel Dominzain está siguiendo el minuto a minuto de esta situación. A ver, momento de tensión. Julia, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder entenderlo? Bueno, lo principal es lo que se informa que está sucediendo, que es que efectivamente estarían ingresando las fuerzas progubernamentales en la región de Afrin. Estas son imágenes obtenidas de las redes sociales, todavía no han sido verificadas. Esto es lo que se supone que está sucediendo ahí y es la clave del día, porque la pregunta... Lo que estamos viendo acá es, supuestamente, porque está sin verificar, el ingreso, el avance de las tropas gubernamentales en Afrin, ¿verdad? Exactamente. La gran duda era si efectivamente sucedería o no, y la otra gran duda era si sucedía, en qué sentido, claro, quién están apoyando, si están en contra de la operación que está llevando adelante el gobierno turco, si lo hacen para defender a los kurdos o no. Esa era la gran duda del día y bueno, está efectivamente sucediendo y pese a las advertencias de Erdogan, ¿no? Que ya había hablado del tema, y vamos a repasar estas declaraciones para entender cómo llegamos hasta este momento. Afirmaba, en los próximos días vamos a intensificar el avance y vamos a acercar a Afrin. Esta fue lo que aseveró el presidente turco, esto antes de la operación que acabamos de ver. También el ministro de Relaciones Exteriores había indicado justamente su postura ante esta disyuntiva que planteábamos. Si Damasco defiende a los kurdos, nada podrá detener a las fuerzas turcas. Y esto aparentemente sería lo que está sucediendo. Ahora, Julia, entendemos la posición de cada uno, por lo menos la posición antes de que ocurriera esto. ¿Cuál es la disputa de poder en el territorio? Bueno, para eso vamos a ver un mapa, justamente para orientarse y entender dónde estamos parados. Este es el mapa de Siria. Damasco, para que ubiquen, estamos hablando de algo que sucede al norte, en la frontera con Turquía. Justamente ese es el problema. Y Afrin, allí lo vemos, donde está sucediendo desde el 20 de enero la operación Rama de Olivo por parte del gobierno turco. Una de las preguntas es ¿qué opinan los ciudadanos de Afrin? Pero vamos a escuchar lo que decían. Este es un paso muy bueno, es una noticia que nos alegra, que el Señor ayude a los que apoyan a Afrin. Nosotros los kurdos estamos orgullosos de nuestra nacionalidad. A todos nos alegra esta idea. Todos queremos que esta crisis termine y que las personas regresen a sus casas y sus aldeas. Somos hijos de Siria y estamos orgullosos de ello. Esperamos la llegada de la juventud progubernamental que nos va a apoyar. Bueno, eso decían y efectivamente estaría entonces sucediendo. Pero vamos a repasar algunos datos concretos de lo que es la operación Rama de Olivo, que empezó el 20 de enero por parte de Turquía. Más de 1.700 combatientes kurdos neutralizados es lo que decían que habían logrado hasta este momento. Bueno, está cambiando el curso de la situación, pero esta es la última información. Y respecto a la postura rusa, ¿no? Como para entender todos los jugadores que hay en el terreno, ha hablado el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. Vamos a escuchar lo que decía. No reconocemos y nos oponemos a los intentos de fuerzas externas de especular sobre las aspiraciones de los kurdos para promover en Siria y en la región en general una agenda ajena a los intereses legales del pueblo kurdo, destinada a alcanzar objetivos propios, geopolíticos y estrechos. En particular, me refiero al juego que hace muchos meses comenzó Estados Unidos en territorio sirio al este del Éufrates y que en reiteradas ocasiones provocó interrogantes y advertencias y que lucía cada vez más como una provocación consciente para desatar los acontecimientos que ahora tienen lugar allí. Bueno, queda clara entonces la postura, no interferir, respetar la integridad territorial, en este caso de Siria. Julia, vamos a ampliar el tema con la opinión en directo del periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Pablo, gracias por atendernos. En principio quiero preguntarle qué supone este ingreso de las tropas gubernamentales sirias en Afrin.
Primero supone una conducta legal, una conducta lógica, una conducta absolutamente racional respecto a lo que debe hacer un ejército de un país que ha sido agredido desde hace 7 años a la fecha, y donde en este caso, mediante la operación Ramo de Olivo, se quiere seguir fragmentando y balcanizando este país levantino. Estamos en presencia de unas fuerzas extranjeras, unas fuerzas extrasirias que están invadiendo territorio soberano sirio bajo los más disímiles argumentos. En este caso están planteando el combate contra las fuerzas kurdo-sirias, contra lo que se llaman las unidades de protección popular, pero lo que se está haciendo en definitiva, cualquiera sea el argumento que dé Rusia, que dé Turquía, que dé Irán, que den los propios sirios, lo objetivo es que aquí se está invadiendo un territorio soberano a manos de fuerzas hostiles, en este caso las turcas, bajo los argumentos que dan. El ataque a los kurdos sirios, el ataque a Daesh, el ataque a cualquiera de las fuerzas terroristas que según los turcos están poniendo en peligro las fronteras turcas. Aquí hay temas muy claros, muy sencillos de resumir, en una complejidad mayor, pero muy sencillos de resumir. Uno, Turquía ha invadido un país soberano. Segundo, bajo argumentos que son absolutamente discutibles. Tercero, aquí el que tiene la razón en la defensa de su territorio es el gobierno sirio y las fuerzas gubernamentales sirias, al margen de las disputas que haya con kurdos turcos, kurdos sirios o kurdos iraquíes. Aquí lo claro es que el gobierno sirio debe recuperar la soberanía total de la zona de Afrin bajo los ataques y la invasión de un ejército extranjero que además quiere asimilar territorios de otras zonas más allá de Afrin, como es el caso de Idlib y Manbij. Estamos en presencia, por tanto, de una violación del derecho internacional. ¿Y cree que existen posibilidades concretas, peligro concreto de un enfrentamiento entre el ejército gubernamental sirio y el turco? Si nos guiamos por las últimas noticias, aunque no están confirmadas, efectivamente el peligro es cierto. Las fuerzas sirias, insisto, tienen el derecho a recuperar la soberanía en su territorio. Si a eso agregamos que Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, ha declarado que está dispuesto a seguir cercando a Afrin e enfrentarse a las fuerzas sirias, estamos entonces en un escenario absolutamente peligroso. Un escenario donde indudablemente van a tener que actuar, mediando, generando negociaciones, otras fuerzas regionales, como es el caso de Rusia y el caso de Irán. Pero creo que aquí la situación ha generado mayores grados de inestabilidad a partir de la decisión inconsulta, ilegal, contraria al derecho internacional por parte del régimen turco que ha invadido territorio soberano sirio. Existe la posibilidad cierta de intensificar esos ataques y entrar en disputa con el ejército árabe sirio en una zona de por sí inestable, en una zona, recordemos, donde no solo hay ataques contra los kurdos sirios, sino también hay combates del ejército gubernamental contra el terrorismo takfirí, tal como sucede en otras provincias de Siria. Estamos a puertas de una situación muy grave si no se ponen los puntos sobre las IES, si no se llama a Turquía a recapacitar, a sentarse en una mesa y a detener esta operación Ramo de Olivo. Pablo, le agradecemos mucho que aporte su punto de vista. Gracias, Julia.